por primera vez en este espacio, muy complacido, no lo conocía, es tan acogedor, ¿verdad? Siempre es agradable estar en un espacio tan rodeado de riqueza cultural. Bien, hablando de la música, no hemos logrado crear una escuela permanente de música en el país. Sí, tuvimos un momento la escuela de teatro del maestro Barbero, ¿verdad? Tuvimos la escuela... También tuvimos la primera reconocida escuela de música fundada por José Escolástico Andrino, ¿verdad? En el siglo XIX, por el 48 del siglo XIX, si no me equivoco, Escolástico Andrino funda su escuela privada, era una escuela privada, que él fundó con ayuda del obispo, que lo había traído a San Salvador para que fuera su maestro de capilla, y él funda su escuela, y ahí hubo una efervescencia de músicos con un talento excepcional en esa primera escuela de música de esa época. Es admirable, les diré. Allí el mismo Escolástico Andrino era un compositor, era un maestro, ¿no? que venía bueno, originario de Guatemala él, ¿verdad? Se va, estudia su música con su hermano y allí, y luego se va a Cuba. En Cuba lo conoce el obispo que viene a tomar su sede a San Salvador, y lo encuentra y se lo trae, y lo convence y se lo trae. Y aquí se va a quedar, porque aquí creó su familia, José Escolástico Andrino, su familia física, ¿verdad? Pero también una familia de música también. Sus alumnos son ahora los que han permeado todo el siglo XX y ahora hasta el siglo XXI, porque todos podemos considerarnos los músicos de este país, considerarnos hijos de José Escolástico Andrino. En algún momento nosotros, cuando se inició la edición de los cuadernos musicales, ¿verdad? Que desgraciadamente solo hemos tenido 2 ediciones, y por eso, saben, me encanta estar aquí esta tarde, que vamos a compartir esta tarde con Ramsés Calderón, que él está haciendo un trabajo excepcional en la investigación musical. Y ya estoy conocedor de su trabajo, y yo le agradezco mucho que esté levantando esta música de nuestros compositores que ha estado ahí, olvidada, durmiendo el sueño de los justos, en arcones y en bibliotecas polvosas, comido por las polillas, ¿verdad? Pero estamos rescatando. Yo sé que él ha hecho un gran... Pues bien, regresemos. Perdón por mi digresión. Entonces, a partir de ese momento, se crea esta escuela primigenia. Recordemos que ya había un movimiento musical con las primeras bandas, ¿verdad?, que fueron naciendo en los distintos regimientos militares, y que fue la semilla primigenia de la música en nuestro país, ¿verdad? De la música europea, digo, del sistema europeo musical, porque obviamente sabemos que había música siempre, hubo música, que no la sabemos cómo era, porque no tenemos manera de saberlo, ¿verdad? Pero sí la hubo siempre. Pero ya en el sistema europeo, empezamos a tener estas bandas musicales en los distintos destacamentos militares, hasta llegar ahí en el siglo XIX con José Escolástico Andrino, a quien consideramos, decía, como el padre de la música en El Salvador. Él dejó aquí su legado musical, un compositor admirable, que es de los primeros, fíjate, la primera obra en Centroamérica de tipo concertante, en la que aparece un violín como solista y un conjunto acompañándolo. Aquí en Centroamérica le escribe José Escolástico Andrino, ¿verdad? Él fue el primero que escribió esta obra en Centroamérica, y nos cabe la dicha de que él lo haya hecho aquí, y que haya vivido aquí, y que haya dejado a sus alumnos aquí. En Guatemala hay una cantidad de obra importante de José Escolástico Andrino. Nosotros que no tenemos mucha, o si hubo, se perdió, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Ramsés tiene algunas, sí, pero muchas seguramente se han perdido, porque ha sucedido eso mucho con nuestros compositores durante todo el siglo XIX y XX. Ha sucedido eso, ¿verdad? Porque desgraciadamente los descendientes de estos compositores no han valorizado eso, porque no fueron músicos o porque
pues, la desidia humana a veces, ¿sí? Desgraciadamente tenemos que lidiar con eso. Y luego, ya en el siglo XX, pues surgen por ahí esfuerzos privados, que alguien es músico y da clases en su casa y esto, pero también surge la Escuela Nacional, ¿verdad? Que hubo durante al principio del siglo XX, pues, y a mediados del siglo XX, hay una escuela de música, y en el 50 se decide crear el famoso Conservatorio de Música en El Salvador, ¿verdad? Para el que se contratan a músicos de talento en Europa. Vienen, y también los músicos descendientes de José Escolástico Andrino y todos los, ¿verdad? Y ya tenemos entonces en ese momento músicos salvadoreños también que han alcanzado un nivel profesional, como Domingo Santos, ¿verdad? Y los alumnos de José Escolástico, como Rafael Olmedo, padre e hijo después, ¿verdad? Que son gente con mucho valor y mucho talento, que han dejado escuela. Y en el 50 entonces viene un excelente músico, jovencito aún, John Kubitschek. Algunos lo recordarán, de los presentes lo recordarán, a John Kubitschek. Yo tuve la dicha de conocerlo y tener una amistad en su etapa ya mayor, cuando él ya estaba retirado, digamos, de sus labores oficiales, ¿no? Una persona muy sensible y con mucho talento, además de una historia difícil, como todos sabemos los presentes, creo que sí, que él estuvo en su primera juventud en un campo de concentración nazi, ¿verdad? Y recién salían del campo y lo contratan para venir aquí a trabajar en el recién creado Conservatorio de Música de San Salvador. Y trabaja y se quedó aquí, se casó con una salvadoreña, ¿verdad? Recientemente murió su esposa, tengo entendido, en México, que allá vivía con su hija Doina, ¿verdad? Y hemos sentido mucho la partida de su esposa, y la de él, increíblemente, también la sentimos mucho. Igual que otros artistas que nos han ido dejando. La historia y la vida es así. Bien, entonces, y en los años 70, 60, finales de los 60 y principios de los 70, viene la famosa reforma educativa, que los mayores la recordarán, ¿verdad? Y entonces desaparece el Conservatorio de Música, desaparece Bellas Artes, y se crea el Centro Nacional de Artes con el Bachillerato en Artes como núcleo, ¿sí? Y para que estos graduados del Bachillerato en Artes, de los cuales yo formé parte, soy exalumno del CENAR, trabajen como maestros en su especialidad de música, artes visuales y teatro, ¿sí? Porque así estaba planificado. Entonces los recién graduados de bachillerato salían como docentes a trabajar en la escuela. Pero entonces, a los días se cambia otra vez el programa educativo, y ahora el maestro de artes y de música ya no se requiere. Y entonces hay que ver qué se hace con el CENAR, con el Bachillerato en Artes, y se acabó el Bachillerato en Artes, y se crea el Gran Taller de las Artes en el CENAR, que como concepto me parece interesante. Pero recuerden que a veces una cosa es la idea fantástica y otra cosa es la realidad en la que vivimos y en la que implementamos estos programas, ¿no? Desgraciadamente, y ha ido por ahí, ¿verdad? Entonces, y hasta este día, hoy en este día, no tenemos ningún tipo de educación formal artística. Digo, sí, en algunos campos sí, tenemos en la Universidad Nacional y en otras universidades, sobre todo artes gráficas, ¿verdad? Pero en teatro y música no hay nada. Ahora, precisamente hoy, en estos días, se ha estado hablando de la creación de una licenciaturas, ¿verdad? Con ayuda hay un programa de la Universidad Pedagógica de Colombia, que está ahí en ciernes, que la va a tomar una universidad privada, tengo yo entendido, ¿verdad? El proyecto, o lo ha tomado,
Tenemos el Instituto de la Secretaría de Cultura, que se está trabajando en él, ¿verdad? Y también hay un proyecto, creo, de la Universidad Nacional para crear una licenciatura en música. Eso está en el proceso. Recordemos que estos procesos son lentos y no son de un día para otro. Recuerden que Roma no se hizo en un día, ¿verdad? Y esto hay que amarrarlo bien para que funcione y que no sigamos en esta dinámica, ¿verdad? Y ojalá que pronto. Y lo digo ojalá porque yo trabajo con un proyecto de jóvenes, niños y jóvenes, en el sistema de coros y orquestas juveniles de El Salvador, de la Secretaría de Cultura. Y yo personalmente siento esa necesidad de educación formal. Nuestro programa no es formal, ni siquiera estamos pensando que ahí van a haber músicos profesionales, no. Queremos darle la oportunidad a los niños y los jóvenes de que interactúen, de que conozcan el fenómeno musical, el sonido. Algunos con mucho talento y con más oportunidades van a llegar a ser músicos, pero otros sé que han sido tocados ya por el sonido, por la música, y entonces van a ser sensibles a la música, van a ser mejores seres humanos, de eso estoy seguro. Nosotros nuestro sistema está inspirado obviamente en el sistema del doctor Abreu, José Antonio Abreu en Venezuela, que ustedes saben, tiene más de 30 años de estar ahí, y nació en un garage, el doctor lo dice siempre, y yo lo conozco, qué talento, ¿verdad? Y qué visión. Estamos inspirados en eso. Entonces, yo sé la necesidad que tenemos de esto, porque hoy en día nuestros jóvenes, algunos de nuestros jóvenes talentosos, y me da un gran orgullo decirlo, los tenemos en universidades en Costa Rica y en México, estudiando. No porque nosotros los apoyamos para que se fueran, sí, los apoyamos, los empujamos, sí, les decimos, vayan, busquen cómo resuelven. Son talentosos, les damos cartas de referencias y recomendaciones y todo. No podemos hacer nada más. Pero qué bello sería que estos chicos no tengan que irse, lejos de su casa, de sus familias, y que lo tengan aquí. Eso sería fantástico. Pero yo sé que los sueños no son suficientes, hay otras necesidades. Bien, perdón por alejarme, pero son cosas importantes para mí, ya que tengo la oportunidad de tenerlos aquí, a ustedes sentados, y que pues, me están escuchando. Bien, entonces, regresando a lo nuestro, sobre la música sinfónica en El Salvador, podemos decir que inició allí, a mediados del siglo XIX, ¿sí? Y se ha ido desarrollando con lentitud, porque recordemos que hemos estado lejos geográficamente de los centros de producción musical del mundo, ¿verdad? En Europa, pues, que de allí donde viene nuestra música, esta música occidental. Y entonces, pero pese a las distancias, pese al tiempo de comunicación que había en esas épocas, hemos ido creando elementos, hemos ido creando una música que con nuestras propias características centroamericanas y salvadoreñas tienen un valor muy grande para nosotros. Y no solo para nosotros, para el mundo. Fíjate que el otro día tuvimos de invitados un grupo de españoles que vinieron a hacer un taller con nuestros jóvenes. Y ellos, por ejemplo, a uno de ellos, yo personalmente le regalé, que era una violinista, El Dichoso Fui. Esta pieza de un compositor del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es una pieza muy característica nuestra, para violín y orquesta. Y le regalé la versión de Esteban Cervellón, de la orquestación de Esteban Cervellón, que es muy rica, muy interesante. Y esto va caminando por ahí, y es una obra muy característica para nosotros, los salvadoreños, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, estas cosas, obviamente, fíjense que como nuestra cultura musical se ha ido desarrollando tardíamente, ¿verdad?
cuando Haydn y Mozart están escribiendo sus sinfonías, que es de donde nace la idea del sinfonismo, ¿verdad? Porque el sinfonismo está basado en eso, en esas ideas de la música de la sinfonía, y esto viene más atrás, desde el siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVII, cuando surgen las primeras obras que se llaman en Italia y en Francia sinfonía, que son simplemente lo que en aquella época, en la segunda mitad del siglo XVII, son oberturas de ópera. La italiana, que tenía 3 partes, rápido, lento, rápido, y la francesa, de Lully, ¿verdad?, que es lento, rápido, ¿sí? Entonces, este sistema en el que los italianos fueron inteligentes, recuerden que la música en Europa en el siglo XVII y XVIII, la ópera era italiana. Eso era lo que era la ópera. No podía haber óperas nacionales, ni andar rebuscando esas cosas. No, la ópera tenía que ser italiana. Los italianos fueron tan inteligentes que le vendieron a toda Europa de que la única lengua en la que se podía cantar era la italiana. Las demás eran lenguas tan poco dotadas para el canto, ¿no? ¿Cómo van a cantar en alemán? Eso es una cosa inconcebible. Tiene que ser en italiano, que es un idioma bello y fácil de cantar, ¿no? Entonces todo el mundo, en toda Europa había grupos de ópera italiana, y el teatro musical era italiano, no había otra cosa. Ahí surge el germen del sinfonismo, con los italianos, con Alessandro Scarlatti, ¿verdad?, con sus oberturas de ópera. Andando el tiempo, y Vivaldi contribuyó también con eso, el gran Vivaldi que todos hemos oído hablar, de las 4 estaciones y esto, porque la obertura esta famosa italiana no es otra cosa que es un concierto, como los conciertos de Vivaldi, también en 3 partes, rápido, lento, rápido, ¿verdad? Y esto va a ir, obviamente, desarrollándose, y así llegamos al siglo XIX, XVIII, en que ya tenemos un Haydn y un Mozart que le dan mayor amplitud a esto, y ya en Mozart vamos a encontrar que a veces la obertura no es simplemente una música introductoria, sino también está ligada a la temática musical de la obra misma. Por ejemplo, en Mozart, en el Don Giovanni, por ejemplo, su famosa ópera basada en la historia de Don Juan, ya en la obertura aparece un tema del último acto de la ópera, ¿verdad? El tema en re menor que es tan dramático, ya lo usa Mozart en su obertura. Y la obertura, ya en el siglo XVIII, ya sigue siendo parte introductoria de una ópera, pero también crea el germen de la sinfonía, lo que hoy conocemos como sinfonía. En aquella época era un término confuso, digamos. Sinfonía era una pieza para instrumentos musicales. Pero ya en el siglo XVIII, ya con Haydn y Mozart, surgen las primeras obras, basadas precisamente en la forma de la obertura italiana de ópera. Rápido, lento, rápido, 3 partes. Y después se agregará una parte en algunos casos, con Haydn y Mozart también, aunque muchos van a conservar algunas obras de 3 partes, y otras van a evolucionar a 4, ¿verdad? Que será entonces y ya entonces también se ha ampliado la forma, ya no es un conciertito que duraba antes, el concierto de Vivaldi y del mismo Scarlatti, duran, ¿qué?, 8 o 10 minutos, 12, ¿verdad? Y ya se considera una obra completa. Ahora con Haydn se dobla el tiempo, porque entonces surge por primera vez en la música, se alcanza el clasicismo, que no se había llegado en las plásticas, en el teatro, en las demás artes, se ha llegado, ya en Grecia se alcanzó el clasicismo. En la música llega atrasado, por siglos, ¿no? Y surge el clasicismo. ¿Y qué es lo que le da este carácter clásico? Esa es la forma de la sinfonía famosa, el primer movimiento de la sinfonía, lo que se llama forma sonata, que es un dechado de equilibrio. Por fin la forma musical se equilibra en lo que se conoce como forma sonata. Y ese va a ser el primer movimiento de cada sinfonía, de cada concierto, más tarde, de cada obra
sinfónica importante. Después viene un movimiento lento, que es para el espíritu, digamos, o para relajarnos un poquito, y después viene, a veces, si es un tercer movimiento, que es una danza de la época, que allá se hace estilizada un poquito, y un movimiento rápido final, cuarto movimiento, a veces rápido final, que es también tiene su propia forma, aunque a veces está relacionado también con la forma sonata. Y entonces, ese momento de encontrar esta forma, esta arquitectura musical, es lo que conocemos como sinfonismo. Y tiene sus bases, como ya decía, en el clasicismo. Con encontrarse con esta forma, con este equilibrio de motivos y de sonoridades, con esta fíjense cómo Haydn, por ejemplo, él fue un gran investigador y hizo tanto trabajo minucioso, probó qué funcionaba mejor y qué no, y fue depurando la estructura de la sinfonía, fue probando cómo combinaban mejor los instrumentos, y bueno, y cuando llega Mozart, sabemos que Mozart era un genio y que casi era como Zeus, ¿no? Que todo lo surgía de su mente ya hecho. Él decía, cuando escribo la música es porque en mi cabeza ya está escrita toda, ya está claro todo cómo debo hacerlo, ¿verdad? Qué hermoso esta habilidad humana, ¿no? Todos quisiéramos tenerla, pero no todos la logramos tener. Y bien, entonces, allí surge el sinfonismo, lo que conocemos como sinfonismo. Claro, nosotros, por el espacio de tiempo y extensión y territorio y toda esa cosa, como llegamos tarde, entonces a nosotros nos viene tarde esto, ¿verdad? Y nosotros apenas a finales del siglo XIX es que estamos llegando a entender lo que es el clasicismo y el sinfonismo como tal. Y esto es difícil porque no teníamos una orquesta, teníamos conjuntos obviamente musicales de diferentes caracteres, populares, un poquito más para otro tipo de eventos, pero no había un conjunto permanente, ni teníamos estos mecenas principescos que podían darse el lujo de contratar un grupo musical para tenerlo a su disposición y que un compositor, como lo hacían en Europa en el siglo XVIII y aún en el siglo XIX un poco. Entonces, pero con Escolástico Andrino, vuelvo a repetir, entonces empiezan a surgir estos talentos, a conformarse y a consolidarse. Ya en el siglo XX, en la Banda de los Supremes Poderes se funda lo que hoy conocemos como Orquesta Sinfónica del Salvador. Y ahora, gracias a las gestiones de los diputados en la Asamblea Legislativa, desde hace 3 años que somos Patrimonio Cultural Vivo del Salvador, de lo cual estamos muy orgullosos, sinceramente, ¿verdad? Porque hemos tenido ese reconocimiento. Y entonces, en 1922, en el seno de la Banda de los Supremos Poderes, surge la Orquesta Sinfónica. En aquel momento, Orquesta del Ejército, banda orquesta le decían también, pero, fíjense, 1922, es una de las orquestas más antiguas en el continente americano. Quizás antes de nosotros están quizás la de en México, alguna orquesta, creo que es la de no recuerdo ahora, por ahí, si me acuerdo les menciono dentro de un instante. Y en Centroamérica somos de las más antiguas, y en América en general es una de las orquestas más antiguas que se funda, y que se ha mantenido en el tiempo. Fíjense que no se ha interrumpido su labor durante estos últimos 94 años, ¿verdad? Es valioso eso, que lo logremos mantener. Y esto nos dio la oportunidad, al que existir una orquesta, la oportunidad de que haya compositores que puedan tener acceso a este conjunto y escribir para ese conjunto. Pero ya en 1922, el sistema musical, el estilo, los géneros habían cambiado. Incluso la sinfonía como tal había dejado de existir en 1922. La sinfonía empieza en el siglo XVIII con los clásicos, se mantiene durante el siglo XIX
que alcanza proporciones gigantescas, lo sinfónico, ¿no? Porque cuando surge con Haydn y Mozart, que es un conjunto musical, son, ¿qué?, 38 músicos y es una orquesta. Beethoven estrenó muchas de sus obras con 40 músicos y algo. Y Mahler, cuando llega Mahler a finales del siglo XIX y principios del XX, tiene orquesta, la famosa orquesta de los 1000, ¿verdad? Vean ustedes qué diferencia. Yo también quisiera tener en El Salvador que la orquesta sinfónica fuera de los 1000 también, ¿verdad? Solo que no sabríamos dónde presentarnos, ¿verdad? Porque no tenemos espacios para eso, ¿verdad? Tendríamos que hacerlo en el estadio, quizás nosotros llenamos el estadio, ¿verdad? Bien, pero, o sea, alcanza ya, a finales del siglo XIX, Bruckner, por ejemplo, requiere de una orquesta muy grande, el mismo Wagner, que es uno de los, y Berlioz, bueno, empezamos con Berlioz, que empieza en el siglo XIX a crear, a hacer más grande cada vez la orquesta, ¿verdad? Luego viene Bruckner, que muere en el 1896, y Mahler después con la orquesta de los 1000, ¿verdad? Entonces alcanza estas propiedades. Ya eso, nosotros ya estamos atrasados con eso, ¿no? No llegamos a eso, pasó y ya no lo vimos. Pero la orquesta que nace en el 22 nos da esa oportunidad a los músicos salvadoreños. Primero a los que tocan la música porque les da una posibilidad de estar en un conjunto de esta calidad. Y a los compositores les ofrece esta paleta con la que pueden trabajar, con esos colores con los que pueden trabajar. Entonces, de los grandes compositores salvadoreños que han escrito para la orquesta, puedo mencionar yo, y que lo han hecho correctamente, conociendo el conjunto, utilizándolo adecuadamente, obviamente, ya el conjunto moderno del principio del siglo XX, a Domingo Santos. Domingo Santos, esa fantástica obertura que se llama Dorita, porque se le dedicó a su hija, ¿no? Dorita es una maravilla, y en donde está utilizada la orquesta, él estudió en Italia, entonces sabía cómo era y tenía los elementos musicales. Y en la siguiente generación, Esteban Cervellón, definitivamente, que también estudió en Italia y que estuvo en contacto con los descendientes del movimiento impresionista en Italia, ¿sí? De él, el año pasado yo hice una obra con orquesta sinfónica que ya se había hecho antes, que es el All Intonatiu, ¿verdad? El Sol en Movimiento, que acabo de terminar una nueva edición, que espero hacerla en el próximo futuro, porque habían unos elementos que por la orquesta se perdían un poquito, entonces le hemos un poquito dado realce. Pero es una obra bien construida, una obra para esta orquesta del siglo XX, ¿verdad? Y ha habido otros compositores, ya, como Germán Cáceres, como Fernando Duarte, Ángel Fernando Duarte, como Manuel Carcache, como Ramsés, aquí presente, que ha escrito para nuestra orquesta ya un importante número de obras, y la obra que él está rescatando también, que yo siempre estoy dispuesto, siempre hablamos con Ramsés, de dar oportunidad de hacer que nosotros, los salvadoreños, escuchemos la música de los salvadoreños. Yo sé que lo de afuera es valioso, y es valioso realmente, pero también nosotros tenemos compositores de gran valía, y que debemos conocer, y desgraciadamente de los que no hay grabaciones, que la única manera de conocerlos es escuchándole en vivo. Pero eso es una maravilla cuando escuchamos la música en vivo. La música, algunos de los grandes maestros dicen que debe escucharse en vivo. La grabación jamás te va a dar la imagen, la sonoridad del sonido real de los instrumentos en un espacio físico X, ¿verdad? Esa es una cosa complicada, pero por lo menos hay un registro de nosotros, bueno, desde los años 50, por allá que se hizo aquel disco con el himno nacional, con la versión del maestro Alejandro Muñoz Ciudad Real, ¿verdad? La orquestación, Alejandro Muñoz Ciudad Real, el primer salvadoreño que dirige la Orquesta Sinfónica del Salvador, hizo una gran labor escribiendo
arreglos, orquestaciones de obras salvadoreñas, de compositores salvadoreños. Eso es fantástico. Entonces, eso tenemos que valorar y tenemos que, y yo, como director asociado de la Orquesta Sinfónica, siempre estoy dispuesto a ello, para que nos conozcamos esta música de nuestros compositores relacionada con la sinfonía, con la orquesta sinfónica, aquí o en cualquier otra parte. Bueno, agradezco la oportunidad que me han dado de estar acá y poderles llevar a ustedes estas pequeñas pinceladas, ¿verdad? Creo que esto da para estar unos 4 días acá encerrados en un seminario, pero no tenemos ese espacio. Gracias, gracias y espero que nos veamos pronto.